En esta ocasión vamos a hablar de un tema que sin duda causa controversia, causa polémica, bueno, tal como ocurre con el tema en general de los fenómenos paranormales. Vamos a hablar sobre los duendes, específicamente en la región en donde vivo. Yo vivo en el sureste del país, en el sureste de México, en Mérida, Yucatán. Y aquí por estos rumbos se les conoce como aluches a los duendes que habitan muchos de los montes e incluso las casas de todo Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Realmente hasta hace unos 15 años yo no sabía la importancia del tema de los aluches o la cotidianidad de la gente que los ha visto. Cuando yo fundé la revista Misterios en el año 2003, pues principalmente iba a hablar, si bien es cierto, de las leyendas mayas, también iba a hablar de casas embrujadas, fantasmas. Y conforme yo iba platicándole a mis amistades, a mis conocidos, o iba haciendo entrevistas sobre el tema de los fantasmas, me llamó la atención que prácticamente, ¿qué será? 8 de cada 10 personas con las cuales yo hablaba todos los días me decían: oye, ¿por qué no hablas de aluches? Oye, fíjate que mi abuelito vio una luz, fíjate que en mi casa hay uno de estos duendes, fíjate que mi tía vio una luz también. Y ahí me fui dando cuenta que este tema es muy cotidiano y que una gran cantidad de personas han visto estos duendes o seres del Mayab. Vamos por partes. ¿Qué es una luz? Si eres de Yucatán seguramente ya lo sabes, y si no, pues aquí te voy a explicar con detalle. Alush es un tipo de duende que es creado por sacerdotes mayas denominados Xmen. Desde hace muchísimos años, según se cuenta, los mayas crearon a estos pequeños seres. Son unos seres de unos 40-50 centímetros, cuando mucho, hay incluso algunos más pequeños. Son creados con barro, con algunos otros elementos. Son sacados a la luz de la luna. De hecho, hay quienes dicen que les ponen sangre humana. Les hacen ciertos rituales para que estos aluches o muñequitos cobren vida durante el día e incluso principalmente durante las noches. Pero ¿cuál es su objetivo? No fueron creados para algo malo, no fueron creados como símbolo de algo diabólico o satánico. Simple y sencillamente fueron creados para cuidar las milpas, las aguadas, el monte, los cenotes, las casas, las quintas de la gente antigua de Yucatán. ¿Cuál es su función? Tú, si eras propietario en ese entonces de una quinta, de una hacienda, de un lugar, ibas con un sacerdote maya, solicitabas que te hagan una luz, en 9 días te lo entregaba. ¿Y qué era lo que pasaba? Lo ponías ya sea dentro de tu casa o en el patio, y el objetivo de este duende o alush era sacar o expulsar a los intrusos, a los ladrones, a la gente que con mala fe o con mala vibra intentara entrar a tu casa, incluso a los animales, ya que había gente que tenía su milpa y supuestamente los alushes espantaban a los opilotes o a los animales, a los perros, etcétera, para que no se coman el producto. Esa fue la labor principal. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Actualmente en Mérida, por ejemplo, mucha gente nos reporta que hay aluches en sus casas, pero son casas que fueron construidas hace unos 5, 10, 20 años. Muchos dicen: oye, ¿y por qué hay una aluche en mi casa si yo nunca mandé a hacer alguna aluche con un sacerdote maya o algo por el estilo? La respuesta es muy sencilla. Al menos en lo que es Yucatán, actualmente, bueno, en Mérida hay muchos fraccionamientos, hay muchas casas en la ciudad que fueron creados pues recientemente, estamos hablando de unos 30, 40 años a la fecha, pero antiguamente estos lugares eran haciendas o eran casonas. Por darles un ejemplo, aquí en Mérida hay un lugar conocido como Baliz, es un fraccionamiento como cualquier otro en cualquier lugar, pero antiguamente era una casona, era una hacienda, y todos los terrenos fueron vendidos, y el que compró el terreno, esta hacienda, lo fraccionó, lo vendió a constructoras, y ahí se construyeron, valga la redundancia, todas las casas que actualmente habitan en este lugar. ¿Y qué pasó con él o los aluches que cuidaban la hacienda de Baliz? Muy sencillo, los aluches pues no se destruyen, no se mudan, no se cambian de lugar. Es decir, si el dueño vende la hacienda de donde cuidaban los aluches, pues no se van, no se mudan a la siguiente casa donde se vaya a ir. Los aluches se quedan. ¿Y qué es lo que ocurre? Aunque se fraccione el lugar, vayan nuevos dueños, ellos siguen cuidando este sitio. Y por eso de pronto vecinos de este fraccionamiento o de cualquier otro lugar donde hayan aluches desde hace mucho tiempo, de pronto reportan que en sus patios ven a estos seres. Estos seres pues no son malos, no son negativos, no te dañan. Lógicamente, pues como siempre digo, la gente por lo general le tiene miedo a lo desconocido. Pues si tú estás en tu casa muy tranquilito y de pronto ves una sombra pequeña que pasa corriendo en el patio, pues inmediatamente te vas a asustar, no vas a suponer que es algo positivo, muy seguramente te va a dar miedo. Ese es el motivo por el cual de pronto la gente continúa viendo estos aluches. Ahora la pregunta del millón: si tú eres escéptico, si tú nunca has visto un aluche o duende, muy posiblemente vas a suponer que estos no existen, que no son reales, que son inventos o que solamente es una leyenda. Sin embargo, en lo personal te puedo garantizar, te puedo decir
que por mi experiencia propia, les repito, cada quien es libre de opinar o pensar lo que quiera, yo sí creo en la existencia de los aluches porque me ha tocado verlos y porque además he recibido testimonios fidedignos de gente cercana a mí. Ese es el motivo, uno de los motivos principales por los cuales creo firmemente en esto. Es como el tema de los fantasmas, pasa exactamente lo mismo. Quien nunca ha visto un fantasma posiblemente piense que esto no existe, que esto no es real, que son inventos, que es sugestión de la gente. Pero cuando te toca ver un fantasma y lo tienes frente a ti o ves algo contundente, pues ahí sí ya lo empiezas a creer. Por eso yo les puedo decir a título personal que los aluches o los duendes sí son reales. En otras partes de la República Mexicana e incluso en otros países también existen los aluches, pero con otro nombre. Me atrevería a decirle que es prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Porque la descripción general es duende, pero en algunas regiones se les conoce como gnomos, trolls, elfos, e incluso tienen otro tipo de denominaciones dependiendo de la región en donde fueron creados. Por ejemplo, en los países nórdicos dicen que ahí habitan los trolls, también los elfos, algunos gnomos. Y aunque con otras características físicas propias de esa región, en general tienen las mismas funciones que los aluches. Por lo tanto, si yo aquí en Yucatán creo en la existencia de los aluches, pues no veo por qué no pudieran existir otros seres muy similares con la misma función en tierras lejanas. Tú, por ejemplo, tú que me sigues, quizás eres de Yucatán, de Campeche, de Quintana Roo, de otro lugar, ¿tienes alguna experiencia con un aluche? ¿Crees en ellos? ¿Los has visto? Yo sé que a veces la sugestión te puede jugar una mala pasada, pero hay pruebas muy contundentes que nos hacen pensar a los que lo hemos visto que esto es completamente real, o de pronto las huellitas. Como te repito, cuando yo empecé con la revista Misterios, uno de los relatos más recurrentes era precisamente sobre los aluches. Hemos estado en ciudades y municipios como Ticul, Jalachó, Chocholá, Quinchilco, Pomasa, Majil, una gran cantidad de lugares en donde los abuelitos, la gente antigua, lo ve con mucha naturalidad el tema, aunque la gente, las nuevas generaciones, la gente más joven, son los que de pronto tienen la duda de que será cierto, no será cierto, existió o no existió. ¿Por qué? Porque los abuelitos vivieron en carne propia esto. De hecho, me comenta gente que he podido entrevistar que hasta los años 50 era muy común, era algo cotidiano, que cuando tú comprabas una quinta, un rancho o una casa, incluso mandaras a hacer con un sacerdote maya una luz para que te cuidara y te protegiera el lugar. Era algo hasta cierto punto común, y bueno, ahora pues causa sorpresa. Es como ahora a las nuevas generaciones, si tú le dices que antiguamente hasta hace unos 20 años escuchábamos música con unos pequeños cassettes que metías en una grabadora y tenías que adelantarlos o retrocederlos o cambiarle de lado, yo creo que si tú se lo explicas a un millennial o a alguien que tenga menos de 15 años, se va a reír, no lo va a entender muy bien y pues va a decir, ay, qué flojera con eso, ¿no? Pero bueno, son tradiciones antiguas. Lo mismo pasa con los aluches.